Es arquitecto con especialidad en paisajismo, planeamiento ambiental y diseño urbano, disciplinas estudiadas en Buenos Aires, Argentina y Londres, Inglaterra. Funge como coordinador del programa de investigación integral sobre paisaje y del Observatorio de Paisaje de la Universidad de Costa Rica. Además es presidente de la firma Trópica Internacional, grupo empresarial dedicado a consultoría, diseño y construcción de obras de arquitectura de paisaje en Costa Rica, Centroamérica y el Caribe. El arquitecto paisajista Carlos Yankelevich asegura que los profesionales, con su especialidad, tienen habilidades que trascienden jardines y parques y se extienden a la calidad de vida. Un aplauso, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes. Centroamérica y el Caribe es la cintura de nuestra región, punto de encuentro de la naturaleza, la tradición y el paisaje. Es un crisol de etnias, identidades y naciones en búsqueda de una mejor calidad de vida desarrollada de forma sustentable. Un universo de paisajes culturales y productivos cuya preservación es de primordial importancia, especialmente hoy, cuando sus territorios y población, junto con la de México, enfrentan los graves riesgos resultantes de los efectos del cambio climático. Nuestros bienes. Poseemos una gran unidad en una enorme diversidad, una continuidad territorial y continental con un origen geológico común que generó un puente biológico y cultural entre nuestras masas continentales. Experimentamos y disfrutamos de la persistencia en el paisaje de nuestra idiosincrasia, así como de las componentes ancestrales de nuestras comunidades primigenias, que es uno de los temas de nuestro encuentro y uno de los temas de la Carta de Paisaje que se firmará el viernes. Pero tenemos en la región altos niveles de biodiversidad acompañados de la diversidad de paisaje, del bosque tropical húmedo al bosque tropical seco caducifolio. Compartimos unos rasgos de identidad como un origen histórico común cuando ocurrió el encuentro entre dos mundos, y aquellos que se manifiestan hoy como rasgos de identidad compartidos a través de nuestra cultura y tradiciones comunes. También a través de temática y calidad de los espacios públicos en los diferentes países de nuestra región. Amamos el mundo ecológico y rural, y somos herederos del bagaje insular y antillano en el resto de los países centroamericanos y también en Latinoamérica. El paisaje es la fisonomía del territorio con todos sus elementos naturales y antrópicos. Es un bien colectivo, un indicador del bienestar de la sociedad a la que pertenece, de su calidad ambiental y de la integridad ecológica del sistema natural del que es parte. Esos eran nuestros bienes, vamos a ver nuestros desafíos. En la actualidad, y al menos durante los próximos 20 años, el territorio, el paisaje y la población de Centroamérica y el Caribe están amenazados por la exposición a las grandes masas oceánicas. El constante aumento de la temperatura, la cantidad e intensidad de los huracanes, tormentas y sequías, así como sus efectos en la infraestructura, la salud pública y la pérdida de vidas humanas y su consecuente impacto en la agricultura y otras formas de producción. El cambio del clima es una realidad global, como lo es también el hecho de que los patrones climáticos se han vuelto más erráticos y extremos. El cambio climático global presenta efectos notorios en toda esta región, en sus huracanes y ciclones y tormentas, las marejadas e inundaciones costeras, los deslizamientos, las consecuencias del deshielo polar, las inundaciones debidas a este deshielo polar y a otros fenómenos, los incendios, la sequía, la contracción de la cobertura vegetal en nuestras áreas urbanas y en las áreas silvestres, y la desertificación urbana. Si vamos a ver estos efectos en el caso de Centroamérica y el Caribe, tenemos entonces cómo vemos acá en esta gráfica cómo proporcionalmente influyen el tipo de efecto del cambio climático a través de los fenómenos que acabo de comentar
en cuanto al número de desastres, el número de víctimas fatales, el número de personas que se afectan y las pérdidas económicas. El efecto del cambio climático sitúa a la región en una grave exposición a múltiples riesgos que afectan la salud de la población, la situación económica, el medio ambiente y la disponibilidad de recursos naturales, redundando en una mayor elevación del nivel del mar, las inundaciones de mayor intensidad, la erosión costera y la intrusión marina y la mayor susceptibilidad a mareas y tormentas. En todos los países de Centroamérica y el Caribe, estas características, con un gran desarrollo de costas, hacen que el problema costero, la manera en que se manifiestan estos efectos en el perímetro costero, son de alta prioridad. Efectos del cambio climático sobre la producción. La significativa dependencia en esta región a nivel económico del sector agrícola es un rasgo característico en América Central y el Caribe. El sector agrícola importa tanto en relación con los ingresos como con la subsistencia. Los impactos del cambio climático sobre la productividad pueden amenazar aún más la ya de por sí frágil seguridad alimentaria. La agricultura y el paisaje rural son a la vez, junto con los paisajes devastados, una externalidad que afecta también al turismo, otra significativa actividad económica de la región. Un medio para enfrentar los desafíos de esta situación es la participación con la población, las comunidades, y así como hablábamos de la resiliencia en diferentes términos, de lo que consideraríamos netamente ecológico y paisajístico, también entonces en términos de población podemos hablar de la resiliencia social y la importancia de la resiliencia social, junto con el apoyo técnico para prevenir, planificar y mitigar los efectos sufridos, trabajando con base al llamado índice de vulnerabilidad. La excelente presentación que nos precedió de Marta Schwartz ha hecho pues, un detallado análisis de todo esto. Y entonces vemos que en términos nuestros de cómo estamos trabajando en Centroamérica y el Caribe, trabajamos en función de este índice de vulnerabilidad que se calcula en función de la exposición que la región tiene al riesgo, la sensibilidad, que es la sensibilidad tanto de la población como de las instituciones para responder, como la sensibilidad en términos de fragilidad en función del desarrollo económico y las características de respuesta y organización de esa población. Y por último, y algo a que lo que ella se refirió también, la capacidad de adaptación. Si vemos esto, el índice que empleamos para nuestra estrategia, el índice de vulnerabilidad al cambio climático está compuesto por 3 subíndices, que son el subíndice de riesgo, el índice de exposición y el índice de capacidad adaptativa, donde vemos que los porcentajes van en 50%, 25% y 25% de incidencia para cada uno de estos subíndices. Si examinamos la región nuestra de América Latina y México, y examinamos también el tema de Centroamérica y el Caribe, vemos que esos índices calculados individualmente se comportan del modo que vemos, en donde verde, por supuesto, es la exposición o la gravedad menor y rojo la mayor. Quiere decir entonces que podemos pensar, es decir, o para familiarizarlos a ustedes con este sentido de la estrategia, que la vulnerabilidad al cambio climático en América Latina y el Caribe respondería entonces a esta gráfica, donde el índice de vulnerabilidad evalúa el riesgo de exposición al mismo y a fenómenos extremos con respecto a la sensibilidad humana actual, a esa exposición y a la capacidad del país para adaptarse a los impactos actuales y potenciales, sacando provecho de los posibles impactos, algo que también se comentó en esa presentación anterior. Como realmente una conciencia como la que estamos teniendo sobre el riesgo y cómo el riesgo opera, y sobre a pesar de lo de alguna manera incalculable o impredecible, sí tenemos un margen o una idea de cómo van ocurriendo las cosas y en qué época y con qué grado de impacto, y podemos a través de estos índices y de la distribución de ellos prevenir o
organizarnos para una capacidad para responder, la resiliencia, sea en términos ambientales, naturales o sociales, como lo comenté antes. Quiere decir entonces que si aplicamos este índice tal como fue calculado a la región de Centroamérica y el Caribe y vemos su distribución y la distribución del índice de vulnerabilidad al cambio por país, vemos entonces en los rojos cuando es extremo, en los anaranjados cuando es alto, los amarillos cuando es medio y los verdes cuando es bajo, de donde sale claramente que a pesar de lo impredecible y demás, la distribución geográfica, la latitud de los diferentes países tienen una incidencia directa sobre su grado de vulnerabilidad. Esto desde el punto de vista geográfico y bioclimático. Desde el punto de vista del impacto que estos efectos tienen, se refleja también según cuál es la condición de desarrollo del país y de organización interna. Si asociamos a esto al incremento, digamos, a cuál es la tendencia del crecimiento de la población a nivel mundial, digamos, hasta el 25, y vemos en rojo entonces la curva de América Central y el Caribe. Entonces esto representa que no solo el territorio, sino los niveles de población que serán altamente afectados. Los países de Centroamérica y el Caribe tendrán que trabajar en estrecha cooperación entre ellos y con los socios externos para reunir recursos técnicos y financieros del orden regional e internacional para reducir la vulnerabilidad de toda la región. Tal reducción es un asunto transfronterizo, exige un enfoque holístico antes que fragmentado para el logro de una adaptación efectiva. Las asociaciones entre naciones y con sectores privados y de la sociedad civil, las instituciones académicas y los organismos internacionales serán indispensables a estos fines. Claro, definitivamente Centroamérica-Caribe es una zona que está bajo la lupa, pero también es incontable e innumerable las cantidades de organizaciones que están por allí tratando de intervenir, y también es sorprendente la ineficiencia o la total inoperatividad de muchas de ellas. Entonces tenemos el tema interno de los países, en donde como IFLA o como, digamos, tenemos una asociación multinacional de IFLA que es de Centroamérica-Caribe, estamos organizados, pero definitivamente hay un tema de la conciencia de la población y de sus necesidades y de las agencias o los grupos que pueden trabajar realmente en esa colaboración. Y si bien es cierto que todo el panorama podría verse como muy pesimista, que las cosas que están ocurriendo, también es cierto que la capacidad de adaptarse, la capacidad de recuperación, la mitigación, como lo llamó Marta, nosotros a varios de los que estamos acá, no sé si mi colega de Chile, de la Universidad Central está por ahí, bueno, junto con esta, porque si ustedes ven la inversión en América Latina, en términos y en Centroamérica y el Caribe sobre todo, en términos de adaptabilidad, es muy alta, pero si vamos a ver cómo se reparte esa inversión, en una proporción altísima va a la mitigación. Y realmente no se ven unos resultados demasiado alentadores. Todos creemos en la sustentabilidad y creemos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como mencionó el representante de UNESCO, pero también creemos que en muchas de estas naciones, antes o después del efecto del cambio climático, ya no hay mucho que sustentar, es decir, ni que sostener, porque ya el efecto de las cosas que ocurrieron, aún sin efectos de cambio climático, solo por la evolución normal de la sociedad no planificada y abusiva, no tenemos cosas que mantener. Entonces estamos de acuerdo en que la adaptabilidad es un punto muy importante y la resiliencia también. Pero algunos de nosotros, como el colega y como yo y la gente de una universidad en Costa Rica que se llama la Universidad de la Cooperación Técnica Internacional, pensamos, sin contar al Papa, que en la encíclica entonces última también lo menciona, estamos con muchos otros teóricos abogando por la regeneración. Está muy bien ser sustentable, está muy bien todas las medidas, la Agenda 2030, todo fantástico. Pero además de mitigar, necesitamos al paso más rápido que podamos regenerar. Porque todos esos conejitos que nos hablaba Marta y de todas las lloviznas y todo el cuento,
pues hay un montón que todavía quedan 10, 5, 4. Entonces, además de rasgarnos las vestiduras y tal, la mitigación, entendida en un sentido tal vez más amplio o en un concepto diferente, es la regeneración. Y esto sí tenemos una gran capacidad. Entonces, mientras tratamos de mitigar o de paliar o de frenar o de responder a las cosas que son calculables o no calculables, medibles o no medibles, tenemos que también generar, así como ella habló de toda esta parte científica de las máquinas para combatir las cosas malas y el esfuerzo científico, hay algo mucho más fácil para nuestros países. Y esa cosa más fácil es empezar a montarnos, así como si uno desde los 70 en adelante usted no dice la palabra sustentable en algún momento de su discurso ante un auditorio como ustedes, todo el mundo pensaría que yo soy marciano. Entonces, primero, para que vean que soy terrícola y que formo parte de la sociedad y de la academia, no digo sostenible, pero digo sustentable. Pero es de aquí que traigo esta nueva otra palabra, regeneración, para la cual lo único que necesitamos es ser conscientes y tener voluntad. Entonces, mientras se palean todos estos efectos, se paran y demás, podemos empezar a abrazar el concepto y la práctica de la regeneración que nos permitirá que esas cifras que vimos, que en las que todo se acababa dentro de 20 años o 50 años, pues tal vez algunas de esas cosas, además de la resiliencia o además de la adaptabilidad, tal vez muchas se mantendrían o generarían nuevas opciones si nos embarcamos entonces en la teoría y en la práctica de la regeneración y si la asociamos a la arquitectura y al planeamiento paisajístico. IFLA y las acciones para Centroamérica y el Caribe y a nivel global. Innovación, transformación, resiliencia. Bueno, yo estoy acá definitivamente porque soy un miembro de IFLA y además porque en algún momento me han distinguido con esta idea de ser consejero sobre el tema de Centroamérica y Caribe. Tal vez la razón es que desde los 80 he luchado para que hubiera dentro de IFLA un grupo que fuera Centroamérica-Caribe, lo cual logré en el 2006. Y desde entonces tenemos una asociación multinacional de IFLA para Centroamérica y el Caribe y tenemos una estrategia apoyada por IFLA en este sentido. Entonces, brevemente les comenté un poco nuestra visión y ahora lo que quiero contarles es qué estamos haciendo. Bueno, IFLA tiene 4 regiones, si consideran África y Medio Oriente juntos o si quieren separarlos son 5. Bruno está por ahí, que me dirá, no sé. Son 5. En el caso de Centroamérica y el Caribe, tenemos nosotros la presencia de, estos son los países de Centroamérica y el Caribe que forman parte de esta región multinacional de IFLA para Centroamérica y el Caribe. Les explico que la razón para que haya una asociación multinacional es que IFLA se basa en organizaciones nacionales que tienen una serie de requisitos y estándares mínimos, entre los cuales se cuenta qué cantidad de gente probada y seriamente calificada es paisajista. Entonces, en muchos países en Asia o en América Central, como fue el caso nuestro, no contaban con ese número. Entonces, hubo una lucha hasta que en el 2006 se modificó la Constitución y se aprobó las asociaciones multinacionales, de las cuales una es la nuestra, la de Centroamérica y el Caribe, y otro es un archipiélago en Asia, en China. ¿Cómo se estructura esta asociación en el momento? De los 22 naciones que son Centroamérica y Caribe, aproximadamente 12 ya son miembros de la Asociación Multinacional de IFLA para Centroamérica y el Caribe. El mapa nos muestra en verde las asociaciones multinacionales que son partes, en celeste las que están en proceso, en amarillo las que ya son naciones individuales de IFLA y en blanco vemos las franjas costeras que sin ser insulares o que por ser asociaciones individuales de IFLA no están en Centroamérica y Caribe, pero colaboran con nosotros. El tema aquí claramente a señalar es que, por supuesto, desde que se creó la asociación, varios de esos 12 países, ya luego de los años de acción de la asociación, se han transformado en asociaciones independientes. Tal es el caso de Panamá, República Dominicana y ahora lo será Guatemala. Quiere decir que no se pretende que esta asociación multinacional exista para siempre, sino que es un elemento, es una manera de reforzar o de alguna manera aumentar la posibilidad de que los países reúnan las condiciones y transiten el camino de ser miembros de nuestra organización.
Entonces, luego si quieren esos países que fueron originalmente la asociación, pueden mantener un delegado y seguir ayudando a la región Centroamérica y Caribe. Pero ellos ya se independizan y pasan a ser asociaciones individuales de IFLA, tal como lo es México o Colombia. Nosotros en Centroamérica y el Caribe trabajamos impulsando la relación con los distintos organismos regionales y del área, pero en especial con los que tienen que ver con el medio ambiente del paisaje. En este sentido, tenemos convenios formales o más o menos formales, pero acciones y sobre todo un compromiso y mucho cariño y una acción conjunta con algunas organizaciones. Entre estas organizaciones se encuentra la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, que tiene, creo que, un foro al que todos ustedes querrán asistir mañana. Está la propia IFLA y está también el SER, que por sus siglas en inglés, que es Society for Ecological Restoration. Claro, estos hablan de restauración y estamos por eso trabajando con ellos. Pero en realidad, la palabrita mágica que quiero que les quede después de esta presentación es regeneración. Abracemos, embarquémonos en la regeneración. Hay una opción enorme de que esos 4 conejitos que quedaron pasen a ser 100, 200, 500 y terminemos. Es decir, hay maneras de parar también los efectos del cambio climático, además de mediante la adaptación, la resiliencia, y la mitigación a través de la regeneración. La Comisión Permanente de Práctica Profesional y Política de IFLA, a través del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático, ha impulsado un acuerdo global sobre el tema basado en principios de equidad, democracia, a partir de 3 ejes fundamentales. Estos 3 ejes son la innovación, la transformación y la resiliencia. Como Marta lo comentó, Marta Schwartz hoy, y anunció con IFLA, la persona que, gracias a las gestiones de Raquel Peñalosa, que no sé si está o no, es cierto, Canadá, como lo dijo Marta en su presentación, tiene 2 años o lo que sea adelante en estos temas. Raquel es de Canadá y era la delegada de Canadá en el momento que asumió la presidencia de las Américas, y cuando se crearon las comisiones permanentes de IFLA, estaba el grupo de trabajo de cambio climático. Entonces, desde la región de las Américas le propusimos a IFLA Mundial que Colleen Meltzer-Clark hablara con todo el grupo de PPP, es decir, de práctica profesional y política de IFLA a nivel mundial. Todo el mundo quedó encantado, nosotros también. Entonces Colleen es en realidad la coordinadora de las Américas, pero también a nivel mundial de este grupo. Y entonces discutimos y planteamos este plan de acción que es en base a innovación, transformación y resiliencia. Como ahí no está la palabrita regeneración, porque no era yo solo, sino éramos todo un grupo. Pero yo les paso el comercial sobre regeneración. El Consejo Mundial de IFLA, reunido en Montreal en octubre del 2007, aprobó un manifiesto de IFLA Américas y de la Asociación Multinacional para Centroamérica y el Caribe de IFLA. En dicho acuerdo se declara esta región como de interés especial. Pretendimos tomar un acuerdo global. Bueno, el acuerdo global se circuló y fue firmado y está impulsado por IFLA y reconocido por varias organizaciones. Pero el tema de que Centroamérica, por su vulnerabilidad que acabamos de analizar, por sus condiciones y demás, fuera uno de los lugares del mundo en donde más nos íbamos a concentrar. Entonces, en Montreal, el año pasado, en octubre, logramos el acuerdo por el cual se la declara de interés especial. El interés especial es, en cuanto a instrumentar y fomentar acciones tendientes a establecer una estrategia desde el paisaje para Centroamérica, el Caribe y sus países en riesgo. Es decir, que IFLA, tanto la Comisión o la Asociación Centroamérica-Caribe de IFLA, como IFLA Américas, como la Comisión Permanente de IFLA, estamos estableciendo una estrategia para estos países que vimos que de acuerdo a los índices de vulnerabilidad tienen el riesgo que tienen. Estar presentes y actuar cuando ocurren eventos catastróficos para colaborar y regenerar la naturaleza y paisajes afectados. Es decir, llegar con este propósito, es llegar inmediatamente después del terremoto de Haití, después del huracán
o del huracán en Puerto Rico, donde había ya inventarios muy importantes, y rápidamente ayudar a que esos inventarios que había de los paisajes y de los bienes culturales en riesgo no se pierdan, de que el tema de bosques, como por ejemplo en el caso del Yunque en Puerto Rico, que era un bosque con una biodiversidad impresionante, con plantas endémicas, y quedó prácticamente desaparecido en una noche. Entonces, cómo estos inventarios, es decir, cómo la gente nuestra, o nuestros colaboradores, los estudiantes, los profesionales que colaboren, inmediatamente, además de ayudar en las cosas que hayan que ayudar, recuperar rápidamente los datos, digamos, de los elementos que queríamos preservar o que eran parte de la riqueza del sitio. Y luego, procurar la presencia de IFLA para una acción integral de los arquitectos de paisaje con la población, las comunidades y otras organizaciones. Centroamérica y el Caribe se mueven en dos niveles, según toda esta filosofía o visión que brevemente, por el tiempo que tenemos, he resumido, con los fundamentos que he explicado. Y estos dos niveles son la acción hacia lo interno, extendiendo su radio de actividades, incorporando nuevos países, consolidando a la Asociación de Paisajismo de Centroamérica y el Caribe, y desarrollando proyectos por país y por grupos de países. Es decir, nosotros pensamos que la estrategia y los papeles y los acuerdos y los manifiestos, todo está muy bien, pero realmente el espejo en que queremos mirarnos son proyectitos, proyectos, proyectazos. Es decir, en vez de simplemente sentarnos y firmar un acuerdo, hacer una declaratoria, nos sentamos y establecemos un proyecto de cómo controlar las inundaciones en República Dominicana, cómo resolver el tema de los manglares en un episodio costero. Es decir, un poco, pues están muy bien las declaraciones y todo esto, pero creemos que una manera muy fácil de expresar las declaraciones, además de escribirlas, es generar proyectos, que pueden ser individuales por país o por localidad, pero pueden ser también por grupos de países. Hacia lo externo, integrándose a grupos de acción y organizando y las organizaciones regionales y globales, como las que acabo de hablar. Marta también habló de este encuentro que van a tener estas mujeres expertas pronto en cerca de Vancouver, donde Colleen, que es directamente quien lidera el grupo nuestro en el tema específico del cambio climático, está presente, y las asociaciones que por lo menos Centroamérica, Caribe y las Américas movemos, que son la LALI, como movimiento, digamos, importantísimo en Latinoamérica en este tipo de actividades, la propia IFLA y SER, que es la International Society for Ecological Regeneration, o Generation, I would rather say. Entonces, en cuanto a proyectos desarrollamos una vasta gama de temas e intereses. Sin embargo, es de prioridad en este momento la preparación para enfrentar el riesgo y mitigar efectos de los eventos climáticos para la población y el territorio en general, y para la preservación integral del paisaje y los paisajes en peligro de extinción en particular. Porque cuando ocurren estos eventos, ya nosotros por país, en las Antillas, en distintas partes del Caribe, tenemos ya paisajes que consideramos paisajes rurales, paisajes significativos desde el punto de vista psicológico, afectivo, cultural de la población, que los teníamos enlistados como paisajes en riesgo. Cuando sobreviene un evento de este tipo, no solo se pierden lo que estaba como bien turístico o como bien productivo, sino que se pierden esos otros paisajes a nivel cultural que considerábamos que ya estaban en riesgo y que queremos recuperar. Entonces es un tema muy importante. Entonces decimos la preparación entonces para mitigar efectos de los eventos climáticos para la población y el territorio en general, y para la preservación integral del paisaje en general, pero de los paisajes que consideramos en peligro en términos de paisajes culturales que estaban en riesgo de extinción, es decir, el manejo del riesgo como parte de la adaptabilidad. Y luego también lo que queremos ver es lo que les hablé antes, que son las famosas especies endémicas, no endémicas, de alta influencia productiva, que entonces hablamos de un tema de enlistar, inventariar y ver cómo se regenera, hay una resiliencia respecto de la recuperación, no solo de paisajes o paisajes culturales en peligro de extinción, sino de especies nativas en peligro de extinción o de especies significativas para las actividades productivas o el turismo. Entonces, para cerrar, nuestro mensaje es
que los arquitectos del paisaje, en virtud de su capacidad para trabajar en interrelación de sistemas naturales y culturales, están en una posición única para involucrar a otras profesiones, la población, las fuerzas productivas y los gobiernos en nuevas alianzas. Tales alianzas son un instrumento fundamental para abordar problemas sociales y ecológicos complejos y expresar plenamente la oportunidad o las oportunidades que se generan en temas inherentes a la solución de las necesidades derivadas de los efectos del cambio climático. Muchas gracias.